Porque claro, o sea, hay muchas tesis sobre Hegel, sobre Kant, pero no sé hasta qué punto podrían ya ser interesantes. Eh, porque antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de las atrocidades, claro, la memoria quería exaltar pues las heroicidades de los militares en la guerra, y luego de eso la memoria quiere tratar de evitar que se repita lo que ya pasó. Entonces ya no es una memoria sobre los héroes, sino sobre las víctimas en realidad, ¿no? Y los monumentos que tratan de hacer memoria ya no son acerca de los héroes, sino de las víctimas también. Buenas, esta es una conversación con Juan Francisco Osores Pinillos. Juan es un peruano que estudió filosofía y lingüística en Lima y luego hizo su maestría en filosofía en Heidelberg. En esta conversación hablamos sobre sus dos tesis, la primera sobre Habermas y su teoría del discurso público, y la segunda sobre Walter Benjamin y su teoría del recordar y olvidar histórico. También hablamos sobre la cultura académica en Perú y en Alemania, sobre el rol de la filosofía y sobre la relación entre la filosofía, la lingüística y la sociología. Juan es un buen amigo mío y me alegra haberlo tenido como primer invitado en este nuevo podcast. Y ahora, sin más preámbulo, Juan Francisco Osores Pinillos. Cuando yo estudiaba filosofía, como te mencioné, siempre me preguntaban por qué era útil o por qué valía la pena hacer filosofía. Ahora que has terminado tu maestría, ¿qué crees que sea una... o por qué es para ti útil hacer filosofía? ¿Por qué vale la pena? Bueno, yo no sé si hacer filosofía sea útil realmente. Yo pienso que en realidad lo que siempre nos preguntan a los filósofos es un poco injusto. Creo que se trata más bien de... en la filosofía se trata más bien de, como se dice normalmente, reflexionar, cuestionarse los problemas, digamos, de la vida. Y la utilidad es algo que ha surgido ya seguramente con otras carreras, especialidades a lo largo del tiempo. Creo que la pregunta por la utilidad quizás podría ser reemplazada por algo así como ¿por qué es importante estudiar filosofía? Sí, creo que mi pregunta también iba más en dirección a por qué hoy en día, o sea, por qué alguien hoy en día, para qué clase de persona o con qué fin sería una buena idea estudiar filosofía hoy en día. Yo creo que estudiar filosofía hoy en día es importante porque estamos viviendo en una época muy acelerada, quizás, y que no permite la reflexión, justamente. Eh, es decir, y es normal también, pienso, en el sentido de que mucha gente trabaja mucho tiempo, a cada rato, porque si no, no puede sobrevivir muchas veces. Entonces, claro, no es que la gente no quiera pensar muchas veces, sino que la gente no puede pensar, no tiene tiempo, y no es su problema principal. Su problema principal es saber si, no sé, si va a llegar a fin de mes, etcétera. Y en ese sentido creo que la filosofía da la oportunidad, digamos, de sentarse un rato, detenerse y ponerse a pensar un poco en sí, o sea, no solamente en problemas así, lo que uno piensa de la filosofía, ¿no? Problemas generales, universales, sino también problemas del día a día. Sí. Sí, creo que algo que se me ocurrió ahora que estabas hablando de eso de la capacidad de reflexionar o así, si es que todo está acelerado, también creo que tal vez para formularlo como utilidad sería también la capacidad de ser adaptable al futuro, porque creo que lo que aprendas en filosofía de reflexionar y cómo pensar y así, tal vez es menos probable que se vuelva obsoleto que otras carreras, no sé, si haces diseño gráfico y de ahí la inteligencia artificial te reemplaza o algo, tal vez eso, o sea, enseña algunas capacidades que tal vez son menos reemplazables también en el futuro. O sea, solamente hablando de la utilidad individual de hacer algo como filosofía se me ocurrió ahora. De acuerdo, sí. Sí. Pienso que sí, claro, la filosofía ha nacido con lo más antiguo de la humanidad probablemente y claro, es una...
parte, digamos, diría yo, irreemplazable, ¿sí? Del ser humano. Porque además la gracia que tiene la filosofía es que, digamos, si se hace bien, entre comillas, sea lo que sea, hacer bien la filosofía, es que es autocrítica. Como que a diferencia de otras disciplinas, digamos, un poco más exactas, que obviamente también pasan por el método científico, etc. Cada vez se van actualizando con nuevas informaciones, la filosofía siempre, a cada instante, está reflexionando sobre sus propias causas y todo, y siempre trata de mejorar al respecto, ¿no? Entonces no hay nada que escape a la filosofía realmente. En ese sentido se puede cuestionar absolutamente todo, incluso ella misma, sus herramientas, etc. Sí. Sí. Y cuando hablamos de, o sea, ahora hemos hablado sobre todo de la carrera de filosofía como tal, ¿qué, qué otros entendimientos de filosofía tendrías? O por no decir qué es la filosofía, tal vez es demasiado grande la pregunta, pero como cuando dices que la filosofía se adapta, ¿te refieres a puramente académicamente o cómo es en tu mente el concepto de filosofía? Bueno, ha ido cambiando a lo largo del tiempo Ujú, justamente mi percepción de eso. Yo creo últimamente que la filosofía, pues sí, se vincula con una forma reflexiva de entender el mundo. ok, Pero es verdad que eso siempre está en diálogo con la forma más canónica de entender la ujú, filosofía, que es que la filosofía nació en cierto lugar de Grecia, ujú, ¿no? Y que tiene cierto método, entre comillas, y que todo lo que ha surgido después de eso en la filosofía occidental justamente ha sido pues una crítica a eso o una continuación de ujú, eso, pero como que siempre ha sido un poco difícil irse por los otros lados, ¿no? ujú. Y muchas veces se ha pensado que la filosofía, no sé, oriental, por ejemplo, es menos filosofía o no puede ser considerada como filosofía, sino como cosmovisión, por ejemplo. Y yo creo que en realidad es un poco injusto, ¿no? Ujú. ¿Y cómo crees que Perú y Alemania se diferencian en contexto de eso? O sea, ¿crees que habiendo estudiado en ambos lugares, crees que Alemania sea más cerrado o más abierto a comparación de Perú? ¿O cómo se diferencian? Yo creo que Perú, esto es interesante, Ujú, creo que Perú, debido a que tiene contacto, digo que es un país en el que hay en contacto muchas culturas distintas, ujú, autóctonas del país, tiene una relación, digamos, filosófica entre distintas formas de pensamiento, vamos a decirlo así. Entonces, claro, hay mucha investigación hoy en día acerca de, por ejemplo, lo que se llama epistemologías andinas o ujú, amazónicas, ¿no? Eh, y claro, se hace un diálogo entre lo que es la filosofía, si es que la filosofía es occidental, griega, alemana, que es lo que se dice ujú, normalmente, y cómo se puede hacer filosofía en quechua o en alguna lengua amazónica, por ejemplo. ujú, Y lo que pasa en Europa es que es un continente, Alemania particularmente, es un país en donde hay mucha migración de diferentes países. ujú, Entonces hay diferentes eh, también formas de pensamiento, pero ya no reducidas, entre comillas, o no limitadas solamente al espacio geográfico. Digamos que en Perú no es que haya mucha migración de otras ujú, naciones, por decirlo de alguna forma. Acá en Alemania hay, claro, mucha gente que viene de otros lados del mundo, ujú, muchísima gente, y eso permite otro tipo de diálogo, ¿no? ujú, En Perú se trata quizás de hacer una reconstrucción de identidad nacional a partir de las diferentes formas de escritura, de pensamiento, de lenguaje, lo que sea, y acá en Europa quizás es más un tema, lo que se habla de, no sé, universalidad en términos de, no sé, derechos humanos, la ONU, etcétera, que ujú. hay muchas culturas que están en diálogo entre sí, pero que no han nacido en el mismo territorio, por decirlo de alguna Ok. forma. Sí. O sea que en Alemania lo verías como más internacional y más basado tal vez en la humanidad como tal de todo el mundo, mientras que en Perú está más basado en culturas específicas y cómo Sí, se puede relacionar la filosofía a ellos. Ok. sí. ¿Y vieron algo en el estudio, en sociología? Hemos visto esto del buen vivir y de Ujú. que ahora hay más estudios sobre eso, pero sobre todo
en la parte de sociología, como una teoría sociológica, ¿vieron algo de eso en el estudio o alguna teoría de una cultura peruana que se haya integrado con la filosofía? ¿O en el estudio era más concentrándose en otras cosas? Yo particularmente no he tenido la oportunidad todavía de llevar algún seminario sobre ese tema. Me interesa mucho el tema, de hecho es algo que quiero hacer en el doctorado eventualmente, las relaciones entre ética, moral y las diferentes culturas humanas, ¿no? Como cada cultura tiene su forma de entender lo que es el buen vivir. Lo que sí he visto normalmente es pues, las teorías éticas de la filosofía moral occidental, básicamente, Vale. ¿no? Sí, eso. O sea, en Perú también viste más Claro, sobre la filosofía occidental. Okay. eso mismo. Y con eso tal vez podemos pasar a tu tesis del pregrado, que si tal vez puedes contar un poco sobre qué fue, qué tal fue escribirla, pero sobre todo el contenido de la tesis y cómo se relaciona a lo que hemos hablado hasta ahora. Bueno, algo que caracteriza un poco mi interés filosófico y que se plasma en esa tesis es que a mí me interesa mucho siempre tratar de tocar temas más o menos originales o temas que no se tocan mucho. Porque claro, o sea, hay muchas tesis sobre Hegel, sobre Kant, pero no sé hasta qué punto podrían ya ser interesantes. Será horrible. Sí. Eh, y yo la tesis la hice sobre Habermas justamente, una crítica a la ética del discurso de Habermas, a partir de las nuevas teorías sobre el lenguaje inclusivo. ¿No? Okay. ¿Podrías explicar tal vez qué es lo que dice Habermas sobre la moral del discurso público? Y, o sea, explicar un poco las bases, simplemente porque yo tampoco, o sea, sé la parte sociológica un poco, pero no sé tanto específicamente qué dice Habermas. Sí. En resumen, la ética de Habermas, la ética discursiva, argumenta que una sociedad determina sus normas morales o éticas que luego se van a traducir a leyes a partir del discurso público justamente, ¿no? Okay. Es decir, en una asamblea, o lo que sea, digamos, en un diálogo entre muchas partes, digamos, en términos ideales, todas las partes dialogan y eventualmente la persona o la parte o las partes que ofrecen el mejor argumento digamos, ganan, ¿no? En el discurso público, en el debate público, y eso se convierte en la norma o en la ley. Eh, Eso permite que las diferentes culturas humanas puedan tener, con este principio general, porque esto es un principio, así lo llama Habermas, puedan determinar ellas mismas, cada cultura, su forma eh, moral, su forma del buen vivir. Ok. ¿Sí? Ok, ¿y en tu tesis criticaste esa posición? ¿O cuál fue tu argumentación en la tesis? De hecho, estoy de acuerdo en ciertos puntos con eso. Es decir, en términos generales de la ética, se puede decir que en la filosofía antigua hay una perspectiva objetiva, es decir, que la persona, digamos, vamos a decir, el griego de la época, no era que no era que se reflexionara o se cuestionara mucho acerca de cuál es la forma del buen vivir, sino que se tenía que adaptar, ¿no? Era una forma objetiva de ver la ética. En la filosofía moderna, en cambio, era algo más subjetivo, uno tenía que descubrir dentro de sí mismo cuál era la mejor forma de vivir. Se supone que todos los seres humanos comparten la razón, entonces todos se deben dar cuenta de qué es exactamente lo moralmente correcto. Esa es una posición medio parecida a la de Kant. Esa Imagino, es la ¿no? posición Sí, de ok, Kant, ajá. justamente, sí, ¿no? Y la filosofía contemporánea o la ética contemporánea argumenta que la ética es intersubjetiva, ¿no? Que entre sujetos se va determinando lo que es moralmente correcto, ¿no? Que es una idea que además para los tiempos actuales pues
es la que más se acomoda a lo que se piensa hoy en día, ¿no? Es que nosotros nos comunicamos y a través de la comunicación logramos pues determinar qué es bueno, qué es malo, etc. Lo que yo critico en la tesis es que Habermas piensa que este diálogo, este debate que existe entre las personas, entre los sujetos, llama él, es un diálogo simétrico, de personas que tienen la misma posibilidad de argumentar, el mismo nivel de argumentación y el mismo poder, etc. Cuando en realidad, como todos sabemos, la situación no es así. Y por otro lado, el otro punto que critico en la teoría de Habermas es que él menciona que cuando dos partes se refieren intersubjetivamente a algo en el mundo, se refieren a eso que está en el mundo como algo objetivo, ¿no? O sea, el árbol que está afuera, lo que sea. Cuando en realidad, si nos estamos comunicando, muchas veces no es tan claro qué es lo objetivo allá afuera. Podemos tener diferentes perspectivas. Hay un papel representacional o representativo que no está muy claro allí. Sí. Ok, entonces es más que no una crítica a la teoría en total, sino solamente a algunos detalles de cómo se traduce esa teoría, cómo se practica en la vida real, por así decirlo, de que en verdad sí hay algunas asimetrías de poder o en capacidad discursiva y que tal vez no se puede asumir que hay algo objetivo de lo que las personas están hablando, de que están hablando de lo mismo. Tal cual, sí. Ok. Sí. Y pasando a tu segunda tesis, que acabaste hace poco, ¿tiene algo que ver con la primera? Sí. ¿Sí? Ah, ok, eso no lo sabía, porque es sobre Walter Benjamin, que es otro, también lo tuvimos en sociología. Sí, tal vez si quieres explicar un poco sobre eso y sobre todo la conexión al comienzo, conectarlo con la primera. Sí. Bueno, en la primera tesis, claro, la crítica que hago finalmente se materializa en... o sea, la parte práctica es que me refiero al lenguaje inclusivo, que es un tema polémico que existe hoy en día, que está, pues, no sé si sigue, pero ha estado los años anteriores en boca de todos, ¿no? Porque, claro, uno representa lingüísticamente, de cierta forma, la realidad. Y el lenguaje inclusivo critica esto, ¿no? O sea, critica porque estamos definiendo entre, no sé, masculino y femenino, si podríamos hacerlo de otras maneras. Pero en realidad, esta primera tesis, en la tesis del pregrado, también no solamente quise pensar en el lenguaje no sexista, así se le llama, ¿no? Que es, digamos, la forma que todos conocen del lenguaje inclusivo, sino también en general de cómo uno se refiere a los diferentes grupos sociales, ¿no? Porque muchos grupos sociales también son representados lingüísticamente de maneras o inexactas o injustas, etcétera, ¿no? Entonces, eso me dio mucho interés, o me trajo mucho interés para la segunda tesis, para la tesis de maestría. Sobre todo porque en la tesis de pregrado menciono a Benjamin bastante. Benjamin tiene una teoría lingüística bastante pequeña, en la que dice que los seres humanos tenemos pues la capacidad de nombrar, o sea, el lenguaje es para nosotros nombrar la realidad, pero como no nos hemos detenido a ver cómo es la realidad realmente, lo que hacemos es sobredenominamos, ¿tienes ese término? Okay. Sobredenominamos la realidad. Entonces nosotros tenemos como que el poder, ¿cómo se llama? El monopolio del nombrar, le llama él, ¿no? O sea, nosotros llamamos las cosas así. Y finalmente estas cosas no realmente expresan su esencia, es lo que dice él, ¿no? Y bueno, eso no solo se aplica a las cosas, que es lo que Benjamin se está refiriendo, sino se puede aplicar justamente a los grupos sociales. Sí. Y bueno, esto se relaciona con la tesis de maestría porque, por ejemplo, ahora sí yendo al tema del lenguaje no sexista, recién en el siglo anterior se ha comenzado a evidenciar o ha comenzado a haber una crítica gracias a las olas del feminismo
de que justamente el lenguaje no representa la realidad pues de manera justa, vamos a decirlo así, sino que está representando algo que básicamente el varón ha construido. Y eso me parece muy interesante porque es una pregunta, creo que hasta hoy es importante. ¿Cómo es que han entrado nuevos conceptos lingüísticos al discurso público actual, ¿no? O sea, hace, no sé, 150 años la palabra feminismo no existía y ahora es un tema importante. Machismo no existía, sexismo no existía, la palabra no existía, el concepto. Sí, sí. Y eso ha ido generando que ahora existan nuevas, no solamente nuevas formas de referirse a los problemas, evidenciar los problemas que sí existen, justamente, sino que además esto se ha traducido en leyes, ¿no? Pero ha tenido que primero haber este paso de reconocer, de darle nombre a estos problemas. Y lo que hago en la tesis de maestría es que trato de analizar un tema que es el de la memoria colectiva, justamente, porque es un tema que dentro del discurso ético, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues no era realmente un tema demasiado polémico. Es decir, la memoria, pues sí, era para recordar a los héroes de la guerra, por ejemplo. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, la memoria cambia un poco, cambia el significado. ¿En Alemania dices o En general. en general sí? Sí. Ok. En Alemania, sobre todo, Ajá. digamos, porque, y esto lo dice un autor que se llama Koselleck, eh, porque antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de las atrocidades, claro, la memoria quería exaltar pues, las heroicidades de los militares en la guerra, y luego de eso la memoria quiere tratar de evitar que se repita lo que ya pasó. Entonces ya no es una memoria sobre los héroes, sino sobre las víctimas en realidad, ¿no? Y los monumentos que tratan de hacer memoria ya no son acerca de los héroes, sino de las víctimas también. Porque claro, o sea, la Primera Guerra Mundial sí tuvo incontables víctimas, pero no, primero no existió el Holocausto, ¿no? Y no hubo, digamos, vamos a decirlo así, un asesinato sistematizado, ¿no? De grupos étnicos sociales, etcétera, por ser grupos étnicos sociales, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, en cambio, sí, ¿no? Y entonces, bueno, lo que Benjamin dice es que lo que debemos hacer es intentar rememorar, conmemorar activamente los deseos y los sueños, es lo que dice él, de los grupos sociales o los grupos étnicos que han sufrido en la guerra, ¿no? Que ya no tienen voz ni voto porque o bien ya murieron, ¿no? Porque ya fueron asesinados, o bien porque, claro, están en una situación de opresión de la que no pueden salir, ¿no? Entonces la memoria colectiva o la memoria en general tiene un nuevo significado. Ha cambiado el significado y ha entrado al discurso público, de la ética particularmente, de una manera distinta. Okay. Sí. Y conectándolo con tu primera tesis, entonces eso sería como reconociendo que hay esos imbalances de poder, que hay víctimas y que hay agresores, que existe una responsabilidad de, como persona que tiene algo de poder, devolverle o hacer que sea un poco más igual el discurso público, que sea más balanceado y que todos tengan la chance de expresar sus sueños y emociones o etcétera en el discurso público, si es que lo entendí correctamente. Sí. Sí, ok. Sí. Ok, tiene sentido. Y ahora, tal vez para pasar un poco a o sea, más específicamente la filosofía, más la cultura académica en general y la comparación entre Perú y Alemania, o qué diferencias has visto, qué similitudes que te hayan sorprendido, o diferencias que te hayan sorprendido, cómo es la cultura académica en ambos países?
Siento que una de las mayores diferencias que encontré es que, al menos la universidad donde yo estudié en Perú, eh, el estilo de enseñanza sí, la competencia y em, la estructura, todo en realidad era bastante más exigente, para empezar, ¿no? Es decir, creo que se ha seguido con un modelo quizás sí, de más competitividad, porque, claro, eh, digamos, las humanidades en general no son, pues, disciplinas que uno pueda decir que son altamente competitivas en el mercado laboral, pero mm, me imagino que en ciertas universidades de Perú se sigue un modelo un poco más, voy a decir, neoliberal, que se aplica a varias especialidades, ¿no? Y además, claro, se tiene que readaptar un poco, se tienen que readaptar las humanidades también, porque todas las especialidades en la universidad en la que yo estudié en Lima, pues sí, tenían que seguir, tenían que cumplir con ciertas competencias, resultados objetivos. Y siento que aquí en Alemania, pues la enseñanza es un poco más independiente, menos exigente. Es decir, o mejor dicho, uno se autoexige más, ¿no? Y eso permite, y es algo rescatable, bastante rescatable de la educación aquí en Alemania, me parece, es que esto permite de alguna forma un tiempo libre en el que uno puede ser mucho más creativo con aquellas cosas que pienso, que escribe, o cuando va a hacer algún trabajo académico, lo que sea. Se puede dar más el tiempo de pensar qué cosa. Es una libertad que sí se logra debido a que hay más tiempo, digamos, ¿no? Sí, eso es algo también que observé en sociología, que la gente que conozco que estudia sociología en Perú tienen muchas más clases, más, tienen que escribir más, tienen que aprenderse más cosas de memoria, leer más. Y siempre me había preguntado un poco por qué eso no se traduce en más output académico o en mejores ensayos o en... porque el nivel académico en Alemania también es bastante alto a pesar de ser más relajado, en sociología también. Y sí creo que tal vez la explicación que diste de que da más tiempo de escoger prioridades y qué cosa es relevante, sobre qué es relevante escribir, creo que eso tal vez sea un factor importante, porque creo que si todo el tiempo tienes que aprender de cosas de memoria en la universidad y aprender para exámenes y escribir sobre temas que no te interesan necesariamente mucho, tal vez eso no se traduzca, a pesar de que sea más trabajo, en un mejor output del trabajo que estás haciendo. Por lo menos en sociología. Y según entendí en filosofía, tal vez también haya un mecanismo similar ahí. Sí. Em, ¿Hay alguna otra diferencia que hayas notado en la... Por ejemplo, algo que noté acá en sociología, a comparación de gente que conozco que hace sociología en Perú, es la manera mucho más casual de tratar a los profesores. O sea, la mayoría de docentes nos dicen que los podemos tutear y estamos a base de primer nombre y no sé, se siente más relajado de lo que he escuchado en Perú, donde hay más esa jerarquía fuerte en la academia. Me parece que es cierto, sí. Probablemente sí haya una verticalidad justamente Ujú, académica en el Perú. No sé a qué se deba, ujú, pero ujú, es cierto que está ahí, es cierto que aquí es más horizontal el, sí, pues la relación que ujú, existe. Quizás pueda deberse justamente a esto que acabamos de hablar, ¿no? Que la exigencia y digamos el intento muchas veces de prestigio y ujú, sí, de asegurar que hay un buen nivel se corresponde con algo más vertical, algo más jerárquico y que en cambio un sistema más relajado de enseñanza pues también lleva consigo el hecho de que haya profesores que no quieran tener tanto una separación con sus estudiantes, ¿no? ujú. Porque al final, no sé, en las disciplinas en general, filosofía, sociología o lo que sea, eh, es importante el diálogo justamente entre la persona que está enseñando y la persona que está Ujú. aprendiendo.
un diálogo real, ¿no? Ujú. Solamente preguntarle al profesor qué es lo que él cree y que se acabe ahí la conversación, sino que realmente ambas partes puedan aprender de la otra. Sí, creo que tal vez también hay una diferencia en cómo se define un buen nivel, porque creo que en Alemania está más, no tanto se refiere a habilidades específicas o a escribir exactamente esta clase de ensayo o algo así, sino a poder participar en el discurso científico, que incluye también hablar con los profesores de esa manera. Tal vez eso, sí, eso me parece interesante, de que en Perú lo que es definido como buen nivel tal vez está más a nivel, o sea, un nivel más concreto, mientras que en Alemania es tal vez un nivel más abstracto de lo que es buen nivel, que no es necesariamente tener una habilidad específica, sino en general poder contribuir a la comunidad científica, incluyendo a través de conversaciones, pero también el foco está un poco más en ensayos, donde uno mismo escoge el tema, como es después si alguien se dedica a ser profesor de universidad, por ejemplo, Ujú. mientras que en Perú es más a cosas específicas. Ah, ok, aprendí esto y esto y lo puedo probar porque tengo el certificado de este curso o así. Claro, Mm, sí. Eh, sí. sí. ¿Y se te ocurre algo más en ese ámbito académico, en la diferencia entre Perú y Alemania, en el ámbito académico, de lo que quieras hablar antes de salir de ese tema? Sí. Eh, Hay una idea un poco injusta a veces de que digamos, en Perú, por ejemplo, ¿no? Cosa que sí es cierta, hay pues una... mm, como que uno necesita tener vara, ¿no? Ujú, O necesita tener cierta amistad, pues, con ujú, ciertos profesores para poder entrar a tener ciertos, no sé, puestos o lo que ujú, sea, ¿no? Pero en realidad eso pasa en todo el mundo, ¿no? ujú, Entonces, lo que creo que es diferente es que aquí en Alemania sí hay una estructura un poco más clara. Por ejemplo, aquí sí es, en general, en todo el país, está claro quién tiene una cátedra, ¿no? O sea, qué ujú. profesores son vitalicios y hay toda una organización jerárquica, es decir, debajo hay otros profesores que son a lo mejor, que están mucho tiempo en la universidad contratados a largo plazo y luego hay otros profesores, pero es todo un sistema Mm, jerárquico. Eh, en Perú eso no es tan claro, ¿no? ujú. Porque, bueno, también sucede muchas veces que, pues, sí, incluso en cargos académicos hay corrupción, Ujú. ¿no? Ay, tal vez eso, o sea, como lo entiendo, es que en Alemania tal vez hay un sistema a nivel alto más estructurado y tal Ujú. vez por eso en la interacción, o sea, en el sistema más bajo, o sea, tienes la organización y de ahí en las interacciones individuales no hay una necesidad de tal vez mostrar esa jerarquía porque ya está claro que si un profesor en Alemania está en la universidad hace 20 años y tiene la posición de por vida, no hay necesidad, o sea, puede tutearse con los alumnos, igual está claro que existe esa jerarquía más formalizada, mientras que en Perú puede que tal vez los académicos tengan más necesidad de mostrar, ah, yo soy el que está a cargo, porque no hay esa legitimidad que viene de la organización tal vez. Sí. Yo creo que la organización aquí en Alemania, eh, también debido al papel que tiene la educación en general, ¿no? Ujú, Digamos, Alemania es un país al que viene gente a estudiar de todas las partes del mundo porque tiene gran prestigio. Eh, Esta organización permite una estabilidad para los profesores y eso ocasiona que no haya tanta competencia, digamos, tóxica, ujú. ¿no? Que es muy común en muchos otros lugares de Latinoamérica. Sí, ese tema me parece interesante porque siempre me había preguntado por qué en Perú había más jerarquía y creo que sí, el punto que hiciste de los diferentes tipos de organización creo que son una buena explicación. Mm. Y algo más que me pareció interesante fue que en tus tesis, según lo percibí, trabajaste bastante interdisciplinariamente, porque cuando hice acá un año de filosofía no era citas a un filósofo y solamente a un filósofo, pero en tu caso creo que es una mezcla entre sociología y lingüística, un poco de ley y filosofía. Eso me pareció interesante. Tal vez quieres decir algo más sobre eso. Sí, de hecho lo que estudié en Perú no era filosofía realmente, se Ujú. llama humanidades. Ah, ok. Y uno podía, digamos, organizar como uno prefiriese con todos los cursos que se ofrecían en la facultad, Ujú. su propio plan de estudios. Ah, Entonces ok. yo hacía filosofía y lingüística mitad Ujú. mitad, Ah, algunos ok. cursos de literatura también,
pero en general mi formación ha sido mitad filosofía y mitad lingüística. Entonces, para mí la interdisciplinaridad siempre fue y sigue siendo un punto importante, ¿no? Porque siendo que hoy en día la filosofía por sí sola no puede explicar la realidad, ¿no? Es decir, uno necesita también diálogos con la sociología, con la lingüística, con la literatura, con todo. Porque son productos humanos y analizan productos humanos, analizan cómo es la humanidad. Entonces, si te vas a hacer preguntas filosóficas acerca de lo más profundo de la humanidad, tienes que también hacerte preguntas que la sociología se hace, que la lingüística se hace, que la literatura se hace, que la historia se hace, ¿no? Sí. Sí, creo que eso tal vez, volviendo a la pregunta del comienzo de la utilidad de la filosofía, creo que eso también apunta tal vez en la dirección de que la parte útil que trae la filosofía es más útil si es combinada con la parte empírica de otras disciplinas que miran a específicamente el lenguaje o a algún aspecto social. Me parece que tal vez ahí la filosofía encuentra más utilidad que si es solamente filosofía pura y otra crítica a Kant en una tesis o algo así. Sí, y creo que más allá de la utilidad, que de todas formas, en efecto, se resalta gracias a la interdisciplinaridad, creo que la filosofía no puede sobrevivir si es que, si es que no es interdisciplinaria. O sea, creo que es necesario que la filosofía sea interdisciplinaria. ¿Por qué? Porque ahora existen más disciplinas, ¿no? O sea, ha habido una proliferación de disciplinas desde fines del siglo XIX, ¿no? Ha surgido de verdad, o sea, lingüística, la historia como tal, Sociología. todo. Y claro, antes quizás la forma de entender el mundo era un poco más limitada porque no había tantas disciplinas, no había tanta especialización tampoco, ¿no? O sea, la filosofía ocupaba los cargos o las responsabilidades que ahora están repartidas a otras disciplinas. Por ejemplo, Aristóteles era, vamos, el padre de la psicología, el padre de la biología, el padre de la física, el padre de la filosofía, bla, 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 bla. Y bueno, ahora que ya existe esta especialización y esta cantidad gigantesca de disciplinas, la filosofía tiene que estar en diálogo con ellas siempre para poder funcionar. Bueno, entonces gracias por venir. Creo que fue una conversación muy interesante y a ver si lo repetimos en algún momento. Sí. Me hubiera gustado más que toques el tema de la cultura latina. Gracias por haber escuchado esta conversación con Juan Francisco Ozores Pinillos. Espero que te haya gustado. Nos vemos.